A ver, ¿está grabando? Sí, ahí está grabando. Ya, chiquillos, para no ir perdiendo tiempo e ir aprovechando toda esta sesión que nosotros tenemos de historia, ¿ya? Eh, Mira, nosotros en esta semana ya comenzamos a trabajar en la guía número 4, ¿ya? Eh, Mira, he estado revisando y todavía, por ejemplo, hay hartas guías que están pendientes, que no me han llegado. Yo necesito que me envíen las guías lo antes posible para yo poder ir subiendo las notas y ustedes en realidad que no se vayan atrasando, ¿ya? Así es que Profe, si están que con no el la... día atrasada, por favor les voy a pedir que se pongan al día, ¿ya? Bastián, ¿no? Ya. Chiquillos, Próxima una pregunta, ¿mi guía les llegó? la suya, sí, sí me llegó. Profe, Dígame, Bastián Solzano le llegó. Bastián Sanzana, sí me llegó, pero la última me parece que no. La anterior sí. Y la mía, profe, Celeste, Celeste también. Sí, Mariana, también. Mariana y Celeste siempre me envían, me parece que van justo con las guías que corresponden. ¿Ya? Ya, chiquillos, vamos a empezar con la sesión de hoy día. Voy a silenciarlo. Ahí están. Ya, nosotros estamos trabajando con esta guía que yo se la envié a sus correos hace muy poco y que corresponde a esta guía. Dice, objetivo, bueno, esta guía tiene que ver con todo esto que hace relación al descubrimiento de América, de cómo desde Europa prácticamente comenzó a darse a conocer un nuevo mundo. Los objetivos son argumentar por qué la llegada de los europeos a América implicó un enfrentamiento entre culturas, analizar los factores que explican la rapidez de la conquista, o sea, cómo llegaron estos pocos hombres europeos y se esparcieron por todo el continente, y lo otro es contrastar las distintas posturas que surgieron en el debate sobre la legitimidad de la conquista durante el siglo XVI, ¿ya? Todo eso vamos a ver nosotros en esta guía. Una forma, bueno, para activar los conocimientos previos, que son cosas que ustedes ya saben, ¿ya? Por eso ahí les puse esa figurita, ahí ustedes piensan. Dice, con tus palabras y en base a lo que tú sabes, escribe cómo fue el descubrimiento de América para poder ayudar en tu respuesta. Te aportaré algunos conceptos que puedes usar en tu respuesta. Reyes católicos, tierra redonda, llegar a la India, ruta de la especie. ¿Qué me podría decir con sus palabras, de acuerdo a lo que usted sabe, cómo fue este descubrimiento de América? ¿Por qué llegaron los europeos a América? ¿Cuál era la necesidad que había? Chiquillos, ¿alguien que pueda contestar? ¿Por qué llegaron estos europeos a América precisamente? En busca de nuevas tierras. Ya, a ver, vamos a poner ahí, búsqueda de nuevas tierras. Eh, Mira, más que nuevas tierras, yo creo que eh, nuevos productos. Ellos buscaban especies, ¿ya? Por ejemplo, habían cosas que en Europa eran muy preciadas, pero que no se daban en Europa, sino que se daban en otros continentes. Por ejemplo, cosas tan simples como por ejemplo el té, la canela, el oro, la plata. Todos esos productos, por ejemplo, no se dan en Europa, sino que se dan afuera, pero las personas en Europa las consumen demasiado, ¿ya? Eh, Está esta búsqueda de buscar nuevos productos. Ahora, ¿qué más sabemos del descubrimiento de América? ¿Qué lo va a realizar? ¿Cuál es la intención que tiene? Tamara, No sé si esté bien, pero yo sabía que ellos pensaban que la Tierra era plana, entonces cuando pasaron y no se cayeron, ¿ya? llegaron
cerca de América. De que la Tierra era plana. ¿Ya? Estaba el pensamiento que la Tierra era plana. Mira, nosotros siempre nos dijeron que prácticamente como que Cristóbal Colón descubrió que la Tierra era redonda y se atrevió a viajar un poco más, pero ¿saben qué? Eso es un error, chiquillos. A nosotros, en cuanto a eso, nos han dicho siempre que la Tierra era plana, pero es mentira. Las personas de aquel tiempo ya sabían que la Tierra era redonda. Lo que sí pasaba era que, por ejemplo, estaba este temor de aventurarse o de descubrir, de explorar nuevos territorios. Estaba este miedo porque no sabemos qué hay más allá. Por ejemplo, tienes que pensar que en ese tiempo muchos viajeros le habían contado que había en otras tierras, pero no las conocían, ¿ya? Por lo tanto, este pensamiento que la Tierra era plana es incorrecto, ¿ya? Esa idea, sáquensela de las cabezas, porque el hombre ya sabía que la Tierra era redonda. Lo que sí le daba miedo era poder explorar qué es lo que había en otras tierras, ¿ya? Tienes que pensar que Europa prácticamente es un continente pequeñito, pero que une a varios continentes. Une a Asia, une a África principalmente, pero América está como muy lejos. Y eso era como lo desconocido para los europeos en aquel tiempo. Por lo tanto, acá, ¿qué podríamos poner? Primero, está la intención de conocer nuevas tierras para poder extraer recursos que en Europa no se encuentran. ¿Ya? Eso es lo primero que nosotros tenemos que pensar. ¿Por qué está esta idea de ir a buscar algo a otro territorio? Porque yo en mi territorio no lo tengo. ¿Cierto? Si yo tuviera de todo en mi territorio, no tendría la necesidad de salir. Y aquí, por ejemplo, los europeos van a tener esa necesidad de ir a explorar. ¿Ya? Después, otra intención que va a ocurrir, está la intención de conocer nuevas tierras para poder extraer recursos en Europa que no se encuentran. La idea inicial es llegar a las Indias orientales. A nosotros siempre nos han dicho las Indias orientales, y las Indias orientales va a ser, en este caso, parte de lo que es Asia. La intención nunca fue llegar a América. La intención para Cristóbal Colón, en este caso, es llegar a las Indias. Por eso cuando llega Cristóbal Colón y ve a los indígenas acá en América, dice, estos son indios. ¿Ya? Pero la intención inicial en este momento no es llegar a América, sino que es llegar a las Indias orientales. ¿Por qué? Porque ahí se encuentran todas las especies que en Europa se utilizaban, ¿ya? Por lo tanto, la intención de este viaje es solamente con el fin de poder extraer nuevos recursos. Chiquillos, si tienen alguna duda, me preguntan, ¿ya? Ya, ahí ustedes después buscan en internet y mejoran su respuesta para que la puedan hacer, ¿ya? Pero yo ya les di una idea. Después dice, los estados modernos de Europa buscaron aumentar su riqueza y su poder, impulsando el comercio entre Europa y Asia, que era lo que yo les decía, hacia la India. A través de estas se generaban rutas comerciales que comenzaron a ser controladas por la influencia de los turcos. Ah, mira, piensa. Supongamos que acá, en este punto, van a estar todas las especies, y acá está Europa, pero en el medio se van a encontrar los turcos. ¿Qué va a pasar, por ejemplo, si los europeos quieren ir a buscar las especies? ¿Qué ustedes creen que van a hacer los turcos? Chiquillos, si acá están las especies, por ejemplo, acá están las especies, esta es la especie, y acá está Europa, y justo en el medio están los turcos. ¿Qué ustedes creen que van a hacer los turcos?
¿Le van a pedir algo a cambio para pasar? Excelente. ¿Quién lo dijo? Yo la Tamara. Tamara, muy bien. Excelente. Los turcos, para poder llegar a este punto, le van a cobrar un impuesto por pasar hacia la zona oriental. Por lo tanto, los europeos van a decir, oye, no nos conviene esta ruta, busquemos algo nuevo. ¿Ya? Entonces, eso va a ser uno de los principales motivos que va a impulsar a los europeos a buscar una nueva ruta. Por ejemplo, quizás no por acá, quizás darse la vuelta y llegar por acá. Esa es la intención que tiene Europa. Por eso es que este descubrimiento de América a veces se piensa que fue como algo accidental, algo que no estaba en mente que pasara, ¿ya? Porque la intención de Europa era llegar a esta zona. Buscaron una nueva ruta porque los turcos estaban acá al medio, estaban impidiendo el paso o estaban cobrando impuestos porque pasaran. Entonces ahí surge este deseo de buscar una nueva ruta para poder llegar a la India. ¿Ya? Muy bien, Tamara. Dice, generando dificultades y mayor control de los intercambios comerciales, es quizás uno de los principales intereses en esta nueva ruta. Y aquí viene la actividad, chiquillos. Dice, viajes de exploración. Ahí yo puse las dos coronas más importantes de aquel momento que van a realizar estos viajes de exploración. Esa corona, ¿a cuál corresponde? Esa bandera, ¿a cuál corresponde? ¿A qué corresponde? Portugal. A Portugal. Portugal, muy bien. Y esa corresponde a España. Sí. Muy bien. Dice, para responder puede usar las páginas del libro 40 y 41. Chiquillos, recuerden que yo toda la guía la hago usando el libro. Por lo tanto, para poder ir respondiendo, es necesario que ustedes tengan su guía y el libro. Dice, ¿por qué España y Portugal serán los interesados en realizar estos viajes de exploración? 2. ¿Qué relación existe en torno a los viajes de exploración y las cruzadas? ¿Se acuerdan que antes, en la Edad Media, nosotros habíamos visto que también había un conflicto con toda esa zona de los turcos, porque también impedían un paso, y ya había un problema en esa zona entre el mundo cristiano y el mundo islámico? 3. ¿Cuáles son los continentes que aportaron mayor cantidad de oro y piedras preciosas a Europa? Chiquillos, mira, para que ustedes se hagan una idea, una vez yo leí que la cantidad de oro que se sacó de acá de América era tanto que se podía hacer incluso un puente que conectara Europa con América. Son toneladas y toneladas de oro que se fueron de acá de América. ¿Cuál ustedes creen que fue el otro continente que más aportó piedras preciosas a Europa? De hecho, para que ustedes se hagan una idea, el continente más pobre en este momento es uno de los más ricos a su vez en cuanto a oro, pero ese oro no lo tienen ellos, sino que lo tiene Europa. ¿Cuál ustedes creen que es ese ¿África? continente? África, chiquillos, muy bien. De hecho, América y África son los continentes que más riquezas en cuanto a metales preciosos tiene, pero el problema está en que esa riqueza no los tienen sus continentes, sino que vinieron estos europeos y se lo llevaron. Por eso cuando uno ve que en Europa hay tanta riqueza y uno dice, ¿cómo un continente tan pequeñito que no tiene tantos recursos es tan poderoso? Bueno, ellos se llevaron muchas de las riquezas que estaban acá en América en realidad, chiquillos. ¿Ya? Para que se hagan esa idea ustedes. Bueno, después dice, ¿cuál es la importancia de la bula intercaetera y el Tratado de Tordesillas en la conquista de América? Para que se hagan una idea, a ver cómo lo podría explicar. Si esto fuera el mundo, la bula intercaetera y el Tratado de Tordesillas, ¿qué es lo que es? Es, por ejemplo, en un mapa, la autoridad de aquella época, que era el rey y el papa, va a decir, hasta acá se va a dividir
esto va a ser para Portugal y esto va a ser para América. Y todo lo que hay adentro es para Portugal y esto es para América. ¿Se imaginan, por ejemplo, que un día llegara alguien a su casa y le dijera, no, mira, ¿sabes qué? De la mitad para allá, esto es mío. Y de la mitad para acá, esto es de otra persona. ¿Cómo se sentirían ustedes? Mal. Mal, ¿cierto? Porque imagínense, oye, ¿y las personas que vivían ahí, a alguien le importó? ¿Qué pasa con las familias, con las personas que habían ahí? Imagínense que la bula intercadetera y el Tratado de Tordesillas son dos acuerdos en los cuales, por ejemplo, el Papa y el rey de aquella época, o sea, el rey de España y Portugal, dijeron, pescaron un mapa, ¿ya? Por ejemplo, a ver, aquí tengo un mapa. No sé si se alcanza a ver. Ahí tengo un mapa. Pescaron el mapa y dijeron, vamos a dividir esto para Europa, o sea, esto para España y esto para Portugal. Pero nunca vieron, por ejemplo, qué población vivía, qué intereses tenían, cuál era su cultura. Nunca vieron eso. ¿Ya? Por lo tanto, la bula intercadetera y el Tratado de Tordesillas, podríamos decir que son dos acuerdos que van a dividir el continente americano, donde una parte la van a dejar para España y otra parte para Portugal. ¿Qué país actualmente ustedes creen que le perteneció a Portugal? De acá de América. Brasil. Brasil, muy bien. De hecho, los portugueses, el único territorio que les interesó fue el de Brasil. Y ahí nosotros nos damos cuenta por el tema lingüístico. Brasil es el único país, en este caso, de América, que habla portugués. Y todo el resto va a hablar español. ¿Ya? Muy bien. Chiquillos, ¿me entienden hasta el momento o van con alguna duda? ¿Están tomando apunte? ¿No? ¿Sí? Ya. Espero que vayan tomando apunte porque si no, prácticamente se van a perder y no van a entender nada. A ver, como el negocio de ir a explorar nuevos territorios podía haber sido un acierto, como también podría haber sido un error, hay personas que empezaron a invertir su dinero para generar lo que llamamos estas empresas de conquista. ¿Qué es lo que era una empresa de conquista? Era prácticamente un privado, una persona que ponía su dinero, ponía a las personas para que fuera a explorar un territorio y todo lo que encontraba ahí se lo entregaba, en este caso, al rey. Supongamos, es como que yo le dijera al rey, ¿sabes qué? Hay un territorio que nadie ha ido, yo voy a ir, y todo lo que yo encuentre en esa zona, se lo voy a dar a usted, con un pequeño porcentaje que yo me voy a llevar. Y el rey, como era la máxima autoridad de aquella época, me tenía que hacer un permiso, ¿ya? Es por eso que empezaron estas empresas de conquista a desarrollar todos estos procesos de exploración. Y aquí, por ejemplo, yo les puse estas imágenes con algunos de los conquistadores más importantes de acá de América. El primero es Hernán Cortés. Aquí lo que ustedes tienen que poner acciones generadas durante la conquista es poner, a ver, vamos a ponerla aquí. Por ejemplo, ¿qué territorio conquistó? Que esa es una de las acciones que él hizo. ¿Qué territorios conquistó? Supongamos Hernán Cortés vino a conquistar la zona de Mesoamérica. La zona de Mesoamérica corresponde, por ejemplo, a México, corresponde a Centroamérica, principalmente. ¿Ya? Ahora, ¿qué acciones son las que él va a generar? Aquí lo que ustedes tienen que poner es cómo él desarrolló esta conquista. Supongamos, permitió que los líderes vivieran, mató a todas las personas. Ahí ustedes tienen que investigar
de qué forma Hernán Cortés va a conquistar lo que corresponde a Centroamérica, a esta zona de México, de la península de Yucatán, ¿ya? El otro conquistador es don Francisco de Pizarro. Y acá ustedes también tienen que buscar lo mismo. ¿Qué zona o qué territorio va a ser que va a conquistar? ¿Qué territorio conquistó? Por ejemplo, Francisco Pizarro, para que ustedes se anticipen un poco. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Acá. Francisco Pizarro va a conquistar todo lo que antes pertenecía al imperio inca. Y esto lo vimos antes. ¿Qué países de la actualidad sería el territorio que perteneció al imperio inca? ¿Qué me podría decir algún país? A ver. Perú. Perú, muy bien. ¿Cuál más? ¿Cuál más? ¿Qué otro país perteneció al imperio inca, chiquillos? Una pista, son todos los países que forman parte o se encuentran en la cordillera de los Andes. Y nosotros sabemos que la cordillera de los Andes parte muy arriba y termina muy abajo. ¿Qué otro país más Y sería? yo, si no me equivoco, ¿Ah? Argentina, ¿no? Un poquitito de Argentina, el norte de Argentina principalmente. Chile igual, ¿o no? Chile igual, pues. Chile igual pertenece a Argentina. El norte de Chile también. ¿Ya? ¿Qué otro territorio más? ¿Bolivia? Bolivia, muy bien, Santiago. ¿Qué otro territorio? Más al norte de Perú. Fui yo, profe, el Diego. Ah, el Diego, muy bien. Ecuador. Ecuador, muy bien también. Y más arriba de Ecuador. Más arriba de Ecuador. Chiquillos. Más arriba de Ecuador. Tenemos a... Aló. Arriba de Ecuador. Venezuela. Venezuela. ¿Ya? Entonces, si se dan cuenta, acá, por ejemplo, es una persona que está a cargo de todo eso. Es un conquistador. Piensen, ¿cuánto es el territorio que tiene que dominar? Entonces, por eso nosotros hablamos de que es una empresa de conquista, porque no es solamente un hombre, sino que es un grupo organizado que viene a explorar, que viene a extraer los recursos de acá. ¿Ya? Porque mira, piensa, ¿ustedes dejarían que viniera cualquiera? Supongamos que en el patio de su casa usted tiene un manzano, que da las manzanas más ricas que hay. ¿Y usted dejaría que viniera cualquiera y sacara las manzanas y se las llevara todas? ¿Ah? No, pero ellos lucharon o no contra ellos. Le cortó las manos. Ese es el tema, que cuando llegaron, por ejemplo, estos conquistadores, porque la palabra dice conquistador y uno se imagina al tiro, oye, vinieron y los conquistaron a los indígenas, la verdad no fue así. La forma de conquista fue a través del miedo, fue a través de la violencia, fue a través de quitarles sus cosas, ¿ya? Por eso es que para muchos esta parte de la historia es como bien cruel, porque vino este hombre europeo, que supuestamente era un hombre civilizado, ¿ya? Y vino y extrajo mucho de acá, pero no se dio cuenta que acá habían personas que ya tenían todo formado. Por ejemplo,
cuando llegó Francisco Pizarro y llega, por ejemplo, a ver a los incas, no sé si alguien, por ejemplo, ha visto Machu Picchu, que es esta construcción que se encuentra en toda una montaña. Llegó este hombre blanco, europeo, y dijo, o sea, él se sentía que era muy superior a los que estaban acá en América. Entonces, piensen, por ejemplo, que ustedes estuvieron toda su vida ahí donde viven y un día de la noche a la mañana llega un tipo de una raza diferente y se siente superior a ustedes. Y pasa a llevar todo lo que ustedes han construido. Lo echo a patar los hijos, ¿no? Podría haber sido, pero imagínense que, por ejemplo, cuando llegan estos conquistadores, llegan utilizando armas de fuego. Y acá en América no se conocía eso. Tienen que pensar que, por ejemplo, hay cosas que no se conocían acá en América. De partida los conquistadores llegaron utilizando el caballo, y acá en América no había caballo. De hecho, los indígenas pensaban que la persona y el caballo era uno solo. ¿Ya? Aparte, por ejemplo, imagínense que llegan estos españoles, y ahí lo podemos ver en las imágenes. Mírense Francisco Pizarro, ¿qué es lo que utiliza? Armadura. Una armadura. Y piensen un indígena que le va a pegar con un palo en esa armadura, ¿le va a hacer algo? No. No. Entonces, ese es un problema porque va a haber como muchas desventajas. Los indígenas, por ejemplo, no tenían la idea de ir a pelear para matar, por ejemplo. Ellos peleaban, pero para resolver sus problemas, pero por ejemplo no con la intención de matar a alguien. En cambio los europeos cuando llegan, rápidamente eliminaron a mucha parte de la población. ¿Ya? Otro conquistador que tiene mucho que ver con nosotros es don Pedro de Valdivia. Él está directamente relacionado con la conquista de Chile. Ojo con esto, Chile, chiquillo, va a ser uno de los últimos territorios en conquistar, porque había un grupo que era tan belicoso, tan bueno para pelear, que eran los mapuches, que prácticamente les costó demasiado poder conquistar Chile. Es por eso que Chile, por ejemplo, durante mucho tiempo, era considerado una capitanía general. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Que era un territorio donde no venía un gobernador, sino que venía un militar. Porque estos indígenas de repente cada cierto tiempo se sublevaban y rompían con todo lo que los conquistadores españoles habían hecho. De hecho, Chile, chiquillos, o el territorio mapuche principalmente, va a ser uno de los últimos en conquistar. Porque los mapuches, por ejemplo, dieron la pelea. ¿Ya? Ahí ustedes tienen que ir poniendo las acciones que se van a generar. Diego de Almagro, lo mismo. Diego de Almagro va a ser uno de los primeros que va a descubrir Chile. ¿Ya? Él se vino desde el norte de Perú, cruzó la cordillera de los Andes, se dio cuenta que esta cordillera era inmensa y que poder pasarla era muy complicado, y él va a llegar acá a Chile en condiciones muy complejas, pero va a ser una de las primeras personas que va a venir con la intención de poder conquistar Chile. ¿Ya? Ahí ustedes tienen que investigar acerca de lo que hicieron estas personas. Vamos a continuar con la guía. A ver, dice. Para nosotros, ahí faltó una R. Hablar de descubrimiento es algo erróneo, ya que América había sido descubierta antes. Hablar de conquista también es complejo, ya que no fue conquistada. Es por eso que hasta el día de hoy se genera un debate intenso en definir y generar una mejor comprensión en torno a los hechos ocurridos. Es por eso que te invito a generar una opinión en torno a si esto fue un descubrimiento, una dominación, una ocupación o una colonización. ¿Ya? No escribió aún de Hernán Cortés del Dorado. Ah, sí. De hecho, el Dorado, y tiene mucho que ver, chiquillos, los europeos venían a buscar oro,
porque acá, por ejemplo, el oro era algo que estaba en muchas partes. De hecho, es común de repente ver en las imágenes, como esa, por ejemplo, es común ver a los indígenas con oro, así unos medallones gigantes de oro, y los europeos cuando vieron eso les llamó demasiado la atención. ¿Quién más está ahí? Dice, yo vi la película Camino hacia el Dorado. Sí, tiene que ver, está muy bien. Buenísimo. Muy bien. Ya, entonces, mira, yo les puse acá esta imagen que refleja mucho lo que estamos hablando, porque aquí hay un choque de dos mundos. Está el mundo europeo, del hombre blanco civilizado, y está el mundo americano del hombre indígena, ¿ya? El hombre europeo, como ahí se ve, viene con armaduras, viene con enfermedades, viene con un mundo muy diferente a lo que acá se conoce, ¿ya? Y acá el hombre americano viene con otras creencias, ¿ya? Él cree, por ejemplo, mucho en las cosas naturales, cree mucho en lo que está en su entorno, ¿ya? Cree mucho en, por ejemplo, es muy respetuoso con la tierra, ¿ya? De hecho, así como la tierra le da, él también le entrega a la tierra ciertas cosas, que ahí lo vamos a ir viendo, chiquillos. Bueno, una de las discusiones más importantes en este tiempo en Europa fue establecer por qué se tenía que conquistar América. Y una de las personas que partieron con esta idea es un personaje que yo aquí lo puse, que se llama Bartolomé de las Casas. Bartolomé de las Casas. Él va a venir primero acá a América, porque ustedes tienen que pensar que estos viajeros siempre eran acompañados con un sacerdote, y él va a venir acá a América y él va a venir a escribir todo lo que pasaba, ¿ya? Y Bartolomé de las Casas, que es el que está acá, va a ser la primera persona que va a defender los derechos de los indígenas. Por ejemplo, él va a decir que los indígenas son personas. Y uno dice, pero profe, si nosotros sabemos que los indígenas son personas, bueno, en ese tiempo, chiquillos, en Europa, a los indígenas no eran ni siquiera considerados personas. De hecho, se decía que era como una especie primitiva, que no había evolucionado. Y Bartolomé de las Casas, él se va a poner a observar cómo vivían estos indígenas, y él va a ser el primero que va a defender los intereses, o va a defender, por ejemplo, la forma de vida de los indígenas. Mira, piensen, uno dice, no, pero es que cuando llegaron los europeos vieron que andaban los indígenas desnudos, con poca ropa. Si ustedes vivieran en una parte donde el clima o la temperatura fluctúa entre los 30 y los 35 grados, ¿ustedes creen que es necesario andar tan abrigados? O por ejemplo, Ni a palo. no, o por ejemplo, si ustedes vivieran en una parte donde los árboles siempre le entregan alimento, y donde ustedes, por ejemplo, si quieren pescar, van, pescan de inmediato, ¿será necesario, por ejemplo, estar todo el día produciendo y produciendo alimento? No, porque si yo necesito algo, voy y lo saco, me lo como. Entonces, cuando llegan los europeos, como que ven que estos indígenas, como que no, según ellos, no son civilizados. Y aquí comienza una discusión entre, en realidad, qué es lo civilizado. ¿Lo civilizado es lo que viene de Europa o lo que está acá en América? Bartolomé de las Casas, esta persona que yo le estoy mencionando acá, el fray Bartolomé de las Casas, porque es un sacerdote, él va a ser el primero que va a defender a los indígenas, porque los conquistadores llegaban y mataban a los indígenas.
como que no les importaba lo que ellos habían hecho. Y Juan Ginés de Sepúlveda, que es esta otra persona, él va a estar en Europa, él va a decir, oye, los indígenas no se pueden mantener por sí solos. Prácticamente él va a usar un término que es muy bueno, incapaces relativos. Él va a decir que los indígenas son incapaces relativos. Para que ustedes se hagan una idea, un recién nacido es un incapaz relativo. ¿Por qué? Porque el recién nacido, por ejemplo, si tiene hambre, no se puede alimentar solo. Si tiene frío, no se puede abrigar solo. Entonces, ese concepto de incapaz relativo va a ser algo que Juan Ginés de Sepúlveda va a establecer para los indígenas acá en América. Él va a decir que los españoles tienen la obligación, la responsabilidad de dominar América, ya que los indígenas que acá están no pueden valerse por sí solos. ¿Ya? A ver, ¿qué dice ahí? Dice Juan Ginés de Sepúlveda, se merece mi apellido. Ah, claro. Muy bien. Entonces va a surgir en Europa este debate de Valladolid que se llama. ¿Qué es lo que es un debate, chiquillo? ¿Qué es lo que es un debate? ¿Leonor? Ah, no te escuché. ¿Cómo? Cuando discuten sobre un tema. Cuando se discute sobre un tema, muy bien. Aquí, por ejemplo, se va a hacer en Valladolid, en una ciudad española, se va a hacer un debate en el cual se va a establecer por qué se tiene que conquistar América, en qué posición van a quedar los indígenas. ¿Son personas que pueden valerse por sí solas o son personas que tienen que estar dominadas? Y esa discusión va a durar muchos años, chiquillos. Por ejemplo, aquí no hay derechos humanos, no hay nada de eso. Acá los europeos se consideraron muy superior a los indígenas y no respetaron muchas de las cosas que ellos ya tenían. ¿Ya? Esto pasó hace más de 500 años, chiquillos. ¿Ya? Así es que ustedes tienen una visión mucho más clara acerca de esto ahora. Así es que yo los invito a que sigan haciendo esta guía, chiquillos. La próxima semana les voy a seguir explicando esta parte de la guía para que vayan haciéndola paso a paso.